Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un estudio maravilloso, una secuencia de temas que tiene que ver con la vanidad de la vida. Vamos a orar. Bendito Padre, estamos agradecidos porque has permitido que podamos estudiar una vez más tu palabra. Que en este momento podamos abrir este libro y guiarnos de acuerdo a la bendita voluntad conforme lo has querido así hacerlo. Oramos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia vamos a encontrar que Cristo dio claras enseñanzas con respecto a la vida y a la vanidad que tiene ella. Desde que el ser humano fue creado, Dios creó al ser humano para que nunca pueda morir, para que el ser humano sea eterno. Pero por causa del pecado, el hombre tiene como naturaleza la intrusa muerte que entró por la ventana. No fue el plan de Dios esto. Antes del diluvio las personas vivían muchísimos años. Algunos casi llegaban a 1000 años. En el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 3, Dios establece que a causa de la maldad del hombre, sus días serían acortados. De hecho, dice el texto así: y Jehová dijo esto: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este texto claramente afirma de que Dios pone límite a la vivencia del ser humano ya. A causa de la maldad, el hombre mientras más viva, más tendía su naturaleza a querer hacer lo malo. Ahora, cuando yo voy al libro de Salmos, el capítulo 90, permítanme establecer este verso aquí. El salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente en Salmos 90, verso 10. Permítanme leerlo. Dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Lo que está describiendo aquí la palabra del Señor es que los días del hombre ya reducirían de 120 años a 70, 80 años, describe aquí, por lo menos en el tiempo de David. O estamos viendo la necesidad de vivir más. Pero yo quisiera hacerles una pregunta. Hoy, en pleno siglo XXI, 70, 80 años, obviamente un hombre que vive a partir de esa fecha, no digo que no pueda vivir más, pero lo que digo es que la existencia adolece de todo. Como un carro que ya tuvo sus años que pasaron y ya va a ir al mecánico, al taller, por cualquier cosa. Lo mismo, un hombre que tiene 70 años no puede comer la comida que podía hacerlo a los 30. Tampoco puede ir a los lugares donde podía ir cuando tenía 40 años. Un hombre que tiene 80, obviamente, él va a ver que hay un cambio en su vida, no va a tener las fuerzas como las tenía cuando era un hombre de la mitad de 80 años. Y también no puede tener la destreza de poder realizar actividades porque su cuerpo ya no tiene la capacidad, la energía, ni siquiera la masa muscular de un hombre de 30 años. Por lo tanto, 70, 80 años, probablemente hay a mucha gente que viva, pero de ahí en adelante la dependencia va a ser de otra persona. Y créanme, estoy casi seguro que tener una vida que dependa de otras personas ya no es una vida de felicidad o de alegría. Conozco gente que depende de otras personas para ir al banco, para ir al hospital, para ir de compras, que necesita tener la compañía de alguien para poder realizar sus actividades, inclusive para ir a la iglesia.
y aún peor para hacer sus necesidades fisiológicas. Necesita de la ayuda de alguien. Entonces, en un sano juicio, ¿quién podría tener una vida contenta y feliz estando en esa situación? Y hay cientos de personas que obviamente, pasados los 70, 80 años, aunque viven ya la vida que ellos llevan, en el fondo no quisieran hacerlo, no quisieran tenerla. Yo tenía un vecino cuando era adolescente que él ya había pasado más de los 80 años y siempre que pasaba por su casa en las noches, él oraba fuerte, era cristiano y él oraba así: Señor, permíteme ya ir al deceso. Ya no quiero vivir. Soy un anciano, olvidado por mis familiares, no me visitan mis hijos, tengo mucha pobreza en mi vida, ya no puedo trabajar para sustentar mi hogar. Entonces yo necesito ya dejar de existir. Y yo siempre pensaba y decía, ¿por qué él quiere ir? Yo era un adolescente que no entendía mucho esto. Pero yo decía, ¿por qué uno ora para vivir? Uno quiere existir. Muchas veces hemos orado que Dios nos ayude a vivir, que Dios nos proteja de accidentes. No, nadie quisiéramos morir, pero llega una etapa en la vida cuando ya uno envejece que lo único que desea es descansar en paz y en tranquilidad. Probablemente ahora mismo tú que estés oyendo este mensaje y tengas una edad avanzada, esta también probablemente sea tu oración. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios le dio al hombre a vivir 70 o 80 años. Y esa es la edad en los más robustos, dice la palabra del Señor. Y después de allí, todo va a empezar a fallar en mi vida, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo exterior. Obviamente, vas a tener fallas en áreas de tus órganos por la sencilla razón de que el cuerpo tiende a tener ese deterioro natural, por así decirlo. Uno ya no va a poder leer la Biblia como podía hacerlo a la edad de 20 o 30 años. Va a necesitar tener lentes y a veces muy voluminosos. Ya no va a tener el gusto y el sabor por ciertos alimentos, aunque lo desee, no va a poder ingerirlos por la necesidad de que el cuerpo en sí no responde a esa función que la tenía siempre. Por lo tanto, conociendo todo esto, yo tengo que hacerles una pregunta. La pregunta que tengo que hacer es esta: ¿cuál es tu responsabilidad como hombre en esta tierra? Punto 1. 2. ¿Qué va a decir la gente de ti después que dejes de existir? ¿Cómo te va a recordar? ¿Por qué te va a recordar? Y antes de respondernos estas preguntas, quisiéramos hacernos otra más. Les voy a llenar de preguntas en este momento. Esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Si Dios ya estableció la vida a 70 a 80 años, en la cual tendremos lúcidamente la capacidad y después de ahí probablemente ya no, tendríamos que hacernos esta pregunta. Sintiendo esto, sintiendo todo el agobio de la vida, sintiendo todo, que todo empieza a fallar, tendríamos que razonar y pensar lo siguiente: ¿hacia dónde vamos? ¿Es el fin de todo cuando yo vaya al sepulcro? Cuando yo vaya a la tumba, ¿es el fin de todo? ¿Verdad que no? Nosotros los que somos personas que estudiamos la Biblia, sabemos que en la muerte no acaba todo, porque en un día no lejano, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y unos saldrán para vida y otros para condenación. Ahora, yo me tengo que preguntar,
¿Qué hice toda mi vida? Hablando y preocupándome por mí. Primeramente, yo quiero que leamos un texto para analizar todo lo que estoy preguntando aquí y al mismo tiempo quiero responder. El libro de Mateo, el capítulo 6, dice así el verso 19. Mateo 6, verso 19. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Ahora, yo me tengo que preguntar, ¿qué es lo que Jesucristo está tratando de decir aquí? Está tratando de decir que yo no debo emprender o ser un empresario o tener un negocio o tener propiedades o tener económicamente una solvencia desarrollada en la tierra. Yo creo que no, por la sencilla razón de que todos los hombres en la Biblia que estuvieron cerca al lado de Dios fueron hombres que tuvieron posesiones y muy bien acomodados. Podemos enumerar desde el tiempo de Abraham, todos los hombres que han honrado a Dios siempre han sido bendecidos grandemente en esta tierra. Pero, ¿qué es lo que este texto está queriendo decir entonces? Lo primero que este texto está queriendo decir es que nosotros muchas veces nos proyectamos solamente para esos 70 o 80 años que vamos a vivir aquí. Por ejemplo, así, miren, les hago esta pregunta. Un niño desde que nace ya empieza a dar sus primeros pasos, llega a sus 3 años. Cuando llega a sus 3 años, por lo menos yo voy a hablar de lo que conozco de mi país, de Perú, este niño empieza a ir a la escuela. A partir de los 3 años va a lo que es jardín, en otros lugares lo dicen kinder, no sé cómo se llama aquí, pero empiezan a ir al jardín a partir de los 3 años. 3, 4, van por 3 años consecutivos hasta los 6 años, desde los 3 hasta los 6. Luego entran para la primaria a estudiar 6 años. Luego de eso viene lo que es la secundaria, 5 años más. Luego viene la universidad, que son entre 5, 7, 10 años, de acuerdo a la carrera que emprendas. Prácticamente la mitad de la vida de ese hombre lo va a pasar estudiando en las aulas de algún colegio, universidad, algún centro educativo. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué todos esos tiempos de estudio? Con una finalidad, dice, cuando tú le preguntas a un estudiante, ¿por qué tú estudias? Y él siempre va a responder, para prepararme para la vida, para el futuro, para ser un hombre que va a poder ser alguien. Si no estudias, si no te capacitas, si no te educas, te dicen, no vas a ser alguien en la vida. Aunque yo entiendo que la educación que nosotros tenemos nos ayuda, obviamente, a tener una profesión de la cual tú vas a vivir, pero cuando termina la educación, que son entre los 25, algunos 30 años, te das cuenta que llegado los 30 años, recién allí vas a emprender una carrera que te has preparado toda tu vida. La mitad de tu vida ya lo ocupa un estudio, una formación, un título universitario, un doctorado, cualquier cosa. Ahora, ¿pero para qué te preparaste durante 20 a 25 años? Por una razón, es que me estoy preparando para esta vida que solamente dura 70, 80 años. Has tenido esas bárbaras preparaciones, esos estudios constantes, esas asistencias a clase, quieras o no quieras, todo el año, todos los años, y estás allí preparándote para un futuro que dura 70, 80 años. De ahí por delante, probablemente no desees vivir por tener ciertas enfermedades en tu cuerpo o soledades en tu cuerpo o deficiencias en tu cuerpo
que no vas a poder depender de ti mismo, sino vas a tener que depender de otras personas. Antes de venir aquí a Lima, se acercó un anciano de la iglesia, y cuando hablo de anciano me refiero a anciano de edad. Y me dijo, estoy queriendo vender mi casa, pero no puedo vender mi casa por la sencilla razón de que me han pedido un documento que avale que estoy bien mentalmente, que estoy en mi sano juicio de que estoy haciendo ese trato con mis sentidos coherentes. Entonces yo pensé y dije, bueno, hasta para vender una propiedad cuando ya pasas los 70 a 80 años, no sirve nuestra existencia. Hay que ir a alguien para que nos estudie, nos haga preguntas y vea si somos cuerdos. Porque aún la mente, los oídos, la visión, los sentidos empiezan a fallar todo. Pero todo el tiempo y toda la vida nos hemos preparado para trabajar. Y a partir de que tú recibes esa profesión, vas a ejercer hasta que te jubiles, quizás otros 30 años más de arduo trabajo y arduo sacrificio diario. Y ese es el afán de la vida. Y ahí está metido en la vanidad de la vida. Y no digo que la vida no es linda, la vida es hermosa, la vida es bella, hay que vivirla. Pero todo esto, la gente se enfoca más en una preparación con una venda, mirando que parece que todo lo que estamos realizando va a durar eternamente. Y no es así. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta simple, una pregunta sencilla. ¿Qué haríamos o cuál sería nuestra educación si descubriéramos que vamos a vivir 1000 años? Como Matusalén, que vivió casi 1000 años. Si amaneciera el día y supiéramos que vamos a vivir 1000 años en esta tierra, yo creo que la preparación para este mundo, para vivir esos 1000 años, serían no sé cuántos años de preparación. Y mientras más viviríamos, estoy seguro que más trabajo acumularíamos sobre nosotros. Mientras más supiéramos que viviéramos años, más casas compraríamos. O quizás más terrenos ampliaríamos. Porque nuestra proyección como seres humanos siempre está hacia un futuro terrestre, hacia lo que vemos, hacia lo que palpamos. La gente sale al trabajo puesto un reloj de madrugada. Trabaja más de 8 horas al día, 12 horas al día, hasta 15 horas al día, durante muchísimos años. Pero yo quiero leer el verso 20 de Mateo 6. Dice así: Jesús dijo esto: hagan tesoros en el cielo, donde no hay ni polilla, ni el orín corrompe, donde no hay ladrones que roban. Aquí Jesucristo dice, a ver un momento, no hagan tesoros en la tierra. Ya dije que esto no significa que no hay que emprender y que no hay que trabajar, que no hay que educarnos. Lo que Jesús está diciendo aquí es que así como te preocupas por empeñar tu labor diaria y tu preparación para enfrentar este mundo que solo vas a permanecer 70, 80 años, no más de un siglo, te has preparado arduamente, has construido, te has preocupado por el futuro, has emprendido, has puesto todas las bases para tener estabilidad laboral, sabiendo que vas a vivir 70, 80 años. Y a veces haces eso como si vas a vivir 1000. Y no es así. Y cuando Dios en este momento te dice, mira, yo quiero que ahora entiendas que después de que tú mueres, hay un futuro eterno de vida y un
futuro eterno de muerte para el que no se preparó, para un mundo espiritual que viene después de esto. Y cuando hablo de un mundo espiritual, no estoy hablando de una existencia como espíritus, no. Vamos a tomar la idea más o menos así. Después de que tú vayas al deceso y yo vaya al deceso, vayamos al sepulcro, un día nos vamos a resucitar para un mundo venidero. Vamos a cambiar la frase de mundo espiritual a un mundo venidero para entender mejor y esto no llegue a alguna confusión. Y no piense que estoy predicando la existencia de algún espíritu por allá después de la muerte. No, estoy predicando simplemente de que viene un mundo venidero en la cual yo voy a resucitar para vivir eternamente en Cristo si me preparé en estos 70, 80 años. O voy a morir eternamente si no me preparé. Ambas cosas son eternas, la vida o la muerte, que vienen después de la resurrección, obviamente. Y para ese mundo venidero que es eterno, que no son 70, 80 años, yo te quiero hacer una pregunta hoy y desafiarte a ti y decirte, ¿cuánto tiempo te estás preparando diariamente para eso? Ojo, para vivir en este mundo, todos los días te levantas 8 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, porque te estás preparando para vivir en esta tierra, porque te estás preparando por tu futuro, por tu progreso. Pero mi pregunta es, está bien, y en ese mismo día que tú trabajas 8, 12, 15 horas y que madrugas y que a veces hasta dejas de comer por seguir avanzando en tu obra y tu labor, te pregunto, ¿cuánto tiempo te dedicas para hacer tesoros en el cielo? Para hacer tesoros para el mundo venidero. Y recuerda que el mundo venidero es eterno. Si para 70, 80 años te preparas 12, 15, 8 horas al día, ¿cuánto debe ser nuestro afán y nuestra búsqueda de preparación para ese mundo venidero? Lo que Jesucristo está diciendo aquí es que así como haces tesoros en la tierra, que no es estable, que no es seguro, que se va a acabar un día, que se va a terminar, y la preparación del mundo venidero, el cual va a permanecer para siempre, donde sí es seguro, sí es estable, no hay ladrón, no se acaba nada. ¿Cuál es tu preparación? ¿Cómo te estás preparando para ese futuro venidero? Estoy segurísimo, si nosotros supiéramos que en esta vida, en esta tierra, vamos a vivir más de 1000 años, yo creo que duplicaríamos el trabajo, porque si sabiendo que 70, 80 años nomás vamos a vivir, hay gente que no tiene tiempo ni para la familia, ni para sus hijos, y lo peor, ni para Dios. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para el mundo venidero? Probablemente ni siquiera nos hemos dado cuenta de que es cierto, de que hay que empezar a hacer tesoros en el cielo. Y hacer tesoros en el cielo es que yo debo ajustar mi vida al carácter de Cristo. Es que Cristo debe vivir en mi vida y yo debo tener una convivencia con Él diariamente. Lo que hemos venido diciendo. Hacer tesoros en la tierra es simplemente prepararme espiritualmente para el regreso de Cristo y yo formar parte de ese mundo venidero. ¿Estás consciente de que necesitamos sacar más tiempo del que tenemos aquí para ese mundo venidero en la cual Cristo nos ofrece? Claro que sí. Por eso el texto dice, no hagas tesoros en la tierra, donde nada es seguro. Tengo la experiencia de haber conocido a un hombre en la selva del Perú, tener un terreno por más de 10 años, haber trabajado en ese sitio, a días de camino,
emprender allí, tener de todo y un día decir, bueno, quiero vender todo lo que poseo para irme a comprar en un lugar más cerca a la ciudad. La intención que él tenía era, a través de su avanzada edad, decir, bueno, me voy a no caminar muy lejos por mi terreno y quiero comprar, vender y comprar acá. Cuando él vendió el terreno y le pagaron, le cancelaron efectivamente el dinero por el precio de su terreno, en un viaje que él estaba realizando para hacer el trato, le robaron absolutamente todo. Todo, todo, todo. Y un hombre pasado los 50 años, perderlo absolutamente todo lo que había construido durante toda su vida, casi le lleva al borde de la locura. Y créanme, que cuánto había emprendido para lograr lo que tenía, cuántas horas había caminado, cuánto tiempo refugiado en esa montaña solo, abandonando muchas veces la familia y el tiempo que debió prestarlo, quizás para descansar. Así que yo te invito a que tú reflexiones hoy, donde quiera que estés, donde quiera que me veas, reflexiones. Y si en la Biblia está establecido que la vida del hombre, libremente, sin depender de nadie, y probablemente sin tener enfermedades que agobien tu vida, puede llegar hasta 70, 80 años. Aunque hoy, por la muy mala alimentación y toda la contaminación que hay, la edad ha rebajado muchísimo. Están muriendo personas de cáncer muy temprana edad. Pero pensando en todo eso, yo te quiero a ti preguntar, si 70, 80 años están establecidos para nosotros como humanos, te pregunto, ¿cuánto tiempo te falta para llegar a esa edad? ¿20 años? ¿15 años? ¿40 años? ¿O ya estás en esa edad? No lo sé, tú tienes la respuesta. Te invito a partir de este momento a dejar un poco el hacer tesoros en la tierra y comenzar también a hacer tesoros en el cielo. Dios quiere que seas un hombre muy emprendedor en esta tierra, pero que eso no te consuma hasta el borde de prepararte para el mundo venidero, que es el mejor. Que eso sí es seguro. No hay polilla, no hay orín. Nadie va a quitarte lo que tú has logrado alcanzar para el mundo venidero. Comienza a prepararte a partir de ahí para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo video.